Mi hermano se obsesionó con mi nueva compañera de trabajo. Ella y su pareja están a punto de darle una lección de humildad y destruirle el ego para siempre. A ver, pónganse cómodos porque esta historia tiene tela de donde cortar. Resumen rápido: mi hermano mayor, que se cree el regalo de los dioses para la humanidad, intentó usar todas sus tácticas de seducción baratas con mi nueva compañera de oficina. Lo que él ignoraba por completo es que ella no solo es lesbiana, sino que está felizmente en pareja y decidió usarlo de juguete para darle una lección de humildad. Pero bueno, vamos por partes. Para entender el nivel de satisfacción que me da toda esta situación, primero tienen que entender cómo es mi hermano. Vamos a llamarlo Johnny. Johnny es el típico chico que ganó la lotería genética. Alto, cabello perfecto, mandíbula cuadrada, y un metabolismo que le permite estar marcado sin mucho esfuerzo. El problema es que toda su personalidad gira en torno a lo atractivo que es. Desde que éramos adolescentes, la vida le ha resultado demasiado fácil en el ámbito romántico. Nunca ha tenido que esforzarse por ser interesante, empático o siquiera un buen conversador, porque su físico siempre le abría todas las puertas, y algunas cosas más. El resultado de años de validación constante es un ego del tamaño de un estadio. Johnny de verdad cree que ninguna mujer puede resistirse a él. Cuando salimos a algún lado, me cuenta cómo supuestamente todas las chicas del lugar lo están mirando. Es agotador, la verdad. Yo lo quiero porque es mi hermano, pero a veces es un dolor de cabeza lidiar con tanta arrogancia. Hace unos 6 meses, entré a trabajar en una nueva agencia. El ambiente es bastante relajado y ahí fue donde conocí a Katy. Katy es genial. Es de esas personas que tienen una vibra magnética pero relajada. Viste siempre con un estilo muy alternativo, medio rockero, y tiene un sentido del humor súper sarcástico con el que conecté desde el primer día. En nuestra primera semana trabajando juntos en un proyecto, nos fuimos a tomar un café y me contó toda su vida. Ahí me enteré de que llevaba 3 años viviendo con su novia, a quien llamaremos Cristal. Me describió a Cristal con tanta fascinación que casi sentí que la conocía. Me explicó que Cristal era instructora en un gimnasio de artes marciales y que era la mujer más dulce del mundo, aunque por fuera parecía alguien con quien definitivamente no querrías meterte en una pelea callejera. Katy y yo nos hicimos amigos inseparables en la oficina casi de inmediato. El desastre inminente comenzó un viernes por la tarde. Yo había olvidado unas llaves importantes en el apartamento de mis padres, donde Johnny todavía vive porque, según él, está ahorrando para comprarse un lugar de lujo. Le pedí el favor de que me las llevara a la oficina. Grave error. Cuando Johnny entró al piso de la agencia, parecía que estaba desfilando en una pasarela. Saludó a la recepcionista con su típica sonrisa ensayada y caminó hacia mi escritorio. Katy estaba sentada a mi lado, revisando unos reportes en mi monitor. Vi el momento exacto en el que los ojos de mi hermano se clavaron en ella. Fue como ver a un león detectando a una gacela. Se acercó, me entregó las llaves y, sin perder un segundo, se recargó en el escritorio de Katy invadiendo un poco su espacio personal. Con su tono de voz más profundo y seductor, le preguntó su nombre y le hizo un comentario bastante trillado sobre cómo era posible que no la hubiera visto antes por ahí. Katy, sin inmutarse ni un poco, le respondió de forma súper casual, apenas levantando la mirada de la pantalla. Cuando por fin logré sacar a mi hermano de ahí y lo acompañé al elevador, me acorraló. Me aseguró que Katy iba a salir con él antes de que terminara el mes. Me dijo que había notado supuestas miradas tímidas de su parte y como estaba seguro de que ella se estaba haciendo la difícil solo para llamar su atención. Yo me le quedé viendo fijamente, intentando descifrar si estaba bromeando. Le advertí que no perdiera su tiempo. Le expliqué que Katy no era su tipo y que ella ya estaba en una relación muy seria. Por supuesto, Johnny se rió en mi cara. Me contestó que los novios de oficina no le asustaban y que a las mujeres les encantaba un poco de competencia. Ni siquiera me dejó terminar de explicarle que su pareja no era un novio. Se metió al elevador haciéndome un guiño y dándome por hecho que pronto tendría una nueva cuñada. Al regresar a mi lugar, me senté pesado en la silla y le pedí disculpas a Katy por el espectáculo. Le confesé lo que mi hermano me acababa de decir y le sugerí que simplemente lo ignorara o lo bloqueara si intentaba contactarla, porque yo sabía que él iba a buscarla en redes sociales. Para mi sorpresa, Katy empezó a reírse a carcajadas. Me confesó que le parecía fascinante la audacia de los hombres como mi hermano. Me explicó que estaba harta de los tipos que creen que el mundo les debe algo solo por tener un rostro bonito y que le vendría muy bien un poco de entretenimiento. Me pidió que no le dijera nada sobre su orientación sexual ni sobre Cristal. Su plan era seguirle la corriente lo suficiente como para dejar que su ego volara altísimo, para luego soltarlo de golpe y ver cómo se estrellaba contra la realidad. Yo intenté disuadirla. Le comenté que mi hermano podía ser muy insistente y que a veces no entendía los límites.
Pero ella me tranquilizó. Me prometió que sabía perfectamente cómo manejar a ese tipo de hombres y que, si la cosa se ponía pesada, ella misma se encargaría de ponerle un alto sin dudarlo. Al final, acepté ser cómplice por omisión. En el fondo, una parte oscura de mí también quiere ver a Johnny recibir una dosis de humildad. Edición. Muchos me preguntan, ¿cómo es que nadie le ha puesto un alto antes? O de plano si mis papás no le decían nada. Pues bien, la respuesta corta es que no. Nunca nadie le ha puesto un freno real. La respuesta larga es que mi hermano lleva siendo exactamente el mismo dolor de cabeza desde que tengo memoria. Para que se hagan una idea de cómo es la dinámica, Leo empezó con este patrón desde que éramos prácticamente unos niños. Hablo de esa etapa rara de la secundaria donde uno apenas está entendiendo el mundo. Mientras yo todavía me tropezaba con mis propios pies y sudaba frío si una chica me miraba, él ya tenía una fila de candidatas suspirando por los pasillos. El problema jamás fue que tuviera novias. Claro, el verdadero problema era su modus operandi. Su táctica siempre ha sido la misma. Elegía a una chica, la bombardeaba con atención, le hacía creer que era la persona más especial del planeta y la emocionaba hasta las nubes. Yo las veía llegar a la casa. Entraban con una sonrisa de oreja a oreja, mirándolo como si él hubiera inventado el agua tibia. Pero el encanto le duraba lo que le dura un juguete nuevo a un niño caprichoso. A las pocas semanas, o un par de meses si la chica tenía muchísima suerte y le aguantaba el ritmo, Leo simplemente se aburría. De un día para otro se volvía frío, empezaba a ignorarlas, ponía excusas ridículas para no verlas y terminaba botándolas con la misma facilidad con la que uno se cambia de calcetines. Cero responsabilidad afectiva, cero remordimientos, ni una sola gota de empatía. Él lo veía como su derecho natural. ¿Y saben qué es lo que más me frustra al mirar atrás? Que nadie le llamó la atención. Mis padres, en lugar de sentarlo y explicarle que no puedes jugar con las personas como si fueran personajes secundarios de tu propia película, lo veían como una gracia. Lo justificaban todo. Que sí son cosas de la edad, que si los chicos son así, que bueno, con esa cara era normal que dejara un par de corazones rotos en el camino. Básicamente, creció en una burbuja reforzada por mi propia familia, donde él era el sol y las mujeres eran accesorios desechables que orbitaban a su alrededor. Nunca tuvo que lidiar con las consecuencias de lastimar a alguien. Jamás. Por eso, cuando leo sus comentarios diciendo que se merece un buen golpe de realidad, no puedo estar más de acuerdo. Toda su vida ha sido una racha invicta de salirse con la suya. En fin, solo quería dejarles este pequeño contexto para que entiendan por qué estoy disfrutando tanto, aunque me dé un poco de culpa admitirlo, ver cómo su ego está a punto de estrellarse contra una pared de concreto. Actualización 1. Si creían que mi hermano se iba a rendir fácil al ver que Katy no caía rendida en el primer intento, es porque no conocen el tamaño de su terquedad. Durante las primeras 2 semanas, la estrategia de Johnny fue la típica de manual barato de seducción. Averiguó el Instagram de Katy, cosa que no era difícil porque me tiene agregado a mí, y empezó a reaccionar a absolutamente todas sus historias. Katy, fiel a su plan, le respondía con emojis amables o comentarios súper neutros, de esos que no dicen nada pero que mi hermano interpretaba como señales claras de amor verdadero. Me llamaba por las noches solo para desglosarme los mensajes de Katy. Me juraba que cuando ella le respondía con un simple jaja, gracias, en realidad estaba ocultando lo nerviosa que la ponía a hablar con él. Yo solo escuchaba el teléfono, a veces en altavoz mientras lavaba los platos, asintiendo y murmurando sonidos para que creyera que le prestaba atención. Pero luego la cosa se puso más intensa. Johnny empezó a aparecerse por la oficina con excusas ridículas. Un martes llegó a la hora del almuerzo con 2 cafés de una cafetería súper cara que queda al otro lado de la ciudad. Me dio uno a mí y se acercó al escritorio de Katy para darle el otro, afirmando que casualmente pasaba por ahí y recordó que a ella le gustaba el caramelo. Katy lo aceptó con una sonrisa educada, le agradeció el gesto, pero inmediatamente después me miró y me recordó, en voz alta, que ella era intolerante a la lactosa y que si se tomaba eso iba a terminar en urgencias. Mi hermano se quedó pálido por un segundo, pero rápidamente intentó arreglarlo ofreciéndose a ir a comprarle otra cosa. Ella lo despachó amablemente diciendo que ya tenía su propia comida. Cualquier persona normal habría sentido la incomodidad y habría retrocedido. Johnny no. Él interpretó ese rechazo como un reto. Al día siguiente, le envió un arreglo floral inmenso a la oficina. Era tan grande que apenas cabía en el escritorio. La tarjeta tenía una nota cursi sobre cómo las flores más bonitas merecían estar con alguien igual de bonito. Toda la oficina se dio cuenta. Katy se moría de la risa en privado conmigo. Me confesó que le iba a llevar las flores a Cristal porque a su novia le encantaban los arreglos exagerados.
El problema fue que Johnny empezó a escribirme a mí para pedirme información privilegiada. Quería saber cuáles eran los restaurantes favoritos de Katy, qué música escuchaba, a qué hora salía exactamente. Yo me negué en redondo. Le dejé claro que no iba a ser su espía y le repetí que Katy no estaba interesada, que la dejara en paz porque estaba cruzando la línea entre ser coqueto y ser un pesado. Tuvimos una discusión fuerte por teléfono. Me acusó de ser un aguafiestas y de estar celoso de él. Me aseguró que yo no entendía cómo funcionaban las mujeres y que ella solo estaba esperando que él demostrara que realmente valía la pena. Me dejó con la palabra en la boca y me colgó. Ayer, la situación llegó a un punto que me empezó a preocupar de verdad. Al salir del trabajo, Katy y yo nos dirigimos al estacionamiento. De la nada, salió mi hermano, recargado en el cofre del coche de Katy. Estaba vestido impecable y traía 2 boletos para un concierto de una banda que Katy había mencionado en una de sus historias de Instagram. Él se acercó directamente a ella, ignorándome por completo, y le propuso, casi como si fuera una orden disfrazada de invitación, que lo acompañara esa misma noche. Le garantizó que iban a tener los mejores lugares y que después la llevaría a cenar al lugar que ella eligiera. Vi cómo la expresión de Katy cambió. La diversión inicial de su experimento ya se había esfumado. Se puso seria. Le agradeció de forma muy fría, pero le explicó que no podía aceptar, que tenía planes inamovibles y que, francamente, no estaba interesada en salir con él bajo ninguna circunstancia. Le pidió, de manera muy directa pero educada, que dejara de ir a la oficina a buscarla. Mi hermano intentó sonreír, pero noté cómo se le tensaba la mandíbula. Intentó usar su tono de voz persuasivo para convencerla de que solo era una salida de amigos, que no tenía nada que perder. Katy suspiró, abrió la puerta de su coche y le soltó finalmente la verdad. Le reveló que era lesbiana. Le explicó, con mucha paciencia, que llevaba años en una relación feliz con otra mujer y que absolutamente nada de lo que él hiciera iba a cambiar ese hecho, porque sencillamente a ella no le gustaban los hombres. Cualquier otra persona habría sentido vergüenza, habría pedido disculpas y se habría retirado a lamerse las heridas de su orgullo. Pero ya les dije cómo es mi hermano. Johnny se le quedó viendo unos segundos, procesando la información. Y entonces, soltó una carcajada. Se empezó a reír como si Katy le hubiera contado el mejor chiste del mundo. Le dijo que esa era la excusa más creativa que le habían dado en la vida para hacérsela difícil. Le aseguró que no le creía ni una palabra y que entendía que quizá ella tenía miedo de salir lastimada por estar con alguien como él. Katy se quedó de piedra. Yo también. Antes de que pudiéramos decir algo más, mi hermano dejó los boletos en el parabrisas de ella, le guiñó el ojo y se fue caminando hacia su propio coche, diciéndole por encima del hombro que la estaría esperando a las 8. Katy tiró los boletos a la basura frente a él, se subió a su auto y se fue. Esa noche mi hermano me mandó mensajes indignado porque lo había dejado plantado. Hoy en la mañana, Katy llegó a mi escritorio antes de que yo me sentara. Me miró fijamente y me avisó que el juego se había acabado. Me adelantó que ya le había contado toda la situación a Cristal, su novia, porque las cosas ya no le parecían graciosas, sino preocupantes. Y, bueno, me acaba de decir que Cristal pasará hoy por la oficina a la hora de la salida para recogerla. Y casualmente, mi hermano me avisó hace una hora que pasará a saludar antes de que termine mi turno porque no se piensa dar por vencido. Siento que estoy a punto de presenciar un choque de trenes y no tengo ni idea de cómo detenerlo y honestamente, una parte de mí no quiere hacerlo. Actualización 2. Gente, sigo sin asimilar del todo lo que pasó. Siento una mezcla de vergüenza ajena, incredulidad y no les voy a mentir, una profunda y oscura satisfacción. Si alguna vez se han preguntado cómo se ve el karma cuando decide presentarse en persona, déjenme decirles que viste pantalones deportivos y tiene un gancho de derecha espectacular. Para los que en los comentarios apostaban a que mi hermano iba a hacer el ridículo, felicidades, se quedaron cortos. La realidad superó cualquier expectativa. A ver, retomemos donde nos quedamos. Era viernes, faltaban 15 minutos para la hora de salida y yo estaba sudando frío en mi escritorio. Katy, por el contrario, estaba terminando de enviar unos correos con una tranquilidad que me ponía los nervios de punta. Le pregunté si estaba segura de que era buena idea dejar que mi hermano y su novia coincidieran en la entrada. Me miró, se encogió de hombros y me contestó con una calma pasmosa que a veces la gente solo aprende a base de golpes de realidad. Y vaya que fue literal. Dieron las 6 de la tarde. Bajamos en el elevador y yo sentía que íbamos camino al matadero. Al salir por las puertas de cristal de la agencia hacia el área del estacionamiento, lo vi. Ahí estaba Johnny. Llevaba una camisa entallada, gafas de sol y esa sonrisa arrogante de quien cree que está protagonizando su propia película de Hollywood. Estaba recargado en un poste, justo en el camino hacia el auto de Katy.
En cuanto nos vio, se enderezó y caminó hacia nosotros con paso seguro. Yo intenté interceptarlo. Le puse una mano en el pecho y le pedí, casi suplicando, que se largara, que no empeorara las cosas. Pero él me hizo a un lado como si yo fuera una mosca molesta. Se plantó frente a Katy, y usando ese tono condescendiente que me saca de quicio, le dijo que esperaba que ya hubiera recapacitado sobre lo de su amiga y que la oferta del concierto seguía en pie. Katy suspiró profundamente. Ni siquiera se molestó en responderle, simplemente levantó la vista y miró por encima del hombro de mi hermano. Y ahí fue cuando entró Cristal en escena. Nunca la había visto en persona, solo en fotos. Pero verla caminar hacia nosotros fue imponente. No es que fuera enorme, pero tenía esa complexión atlética y esa forma de caminar de alguien que sabe perfectamente lo que hace. Llevaba ropa deportiva negra, el cabello recogido y una expresión en el rostro que gritaba que no tenía tiempo para estupideces. Cristal llegó hasta nosotros, se paró al lado de Katy, le dio un beso rápido en la mejilla y luego clavó sus ojos en mi hermano. Con una voz firme y súper tranquila, le preguntó a Katy si ese era el dolor de cabeza del que le había estado hablando. Katy asintió, con una media sonrisa. Cualquier persona con instinto de supervivencia habría retrocedido en ese momento. Se sentía la tensión en el aire. Pero claro, estamos hablando de Johnny. Mi hermano, en lugar de intimidarse, soltó una risita burlona. Miró a Cristal de arriba abajo, evaluándola, y le comentó que ahora entendía por qué Katy usaba la excusa de la novia, insinuando de forma asquerosa que seguramente a las dos les hacía falta conocer a un hombre de verdad. Yo cerré los ojos. Juro que recé para que la tierra se abriera y me tragara. Cristal no levantó la voz. No gritó. Simplemente dio un paso al frente y le advirtió, mirándolo directamente a los ojos, que se alejara de su novia, que dejara de acosarla en su trabajo y que esta era la primera y última advertencia que le iba a dar. Si Johnny se hubiera dado la vuelta en ese instante, conservaría su dignidad. Pero su ego herido no se lo permitió. En un arranque de estupidez monumental, estiró el brazo y tomó a Katy por la muñeca, diciéndole que dejara de jugar y se fuera con él. Todo ocurrió en una fracción de segundo. No les puedo describir con exactitud la técnica porque fue rapidísimo. Lo único que vi fue a Cristal sujetando el brazo de mi hermano, un giro brusco de su cuerpo y, de repente, Johnny estaba volando por los aires. El sonido de la espalda de mi hermano chocando contra el asfalto del estacionamiento resonó en toda la entrada. Antes de que Johnny pudiera siquiera soltar el aire de golpe, Cristal ya estaba sobre él. Le tenía el brazo torcido en un ángulo que se veía dolorosísimo y una rodilla clavada en su espalda. Mi hermano, el intocable dios griego, estaba en el suelo, con la cara roja del esfuerzo y el dolor, soltando unos quejidos que daban mucha pena. Cristal se inclinó sobre su rostro. Le repitió, en un susurro que todos pudimos escuchar, que si volvía a acercarse a Katy, la próxima vez no iba a ser tan amable. Luego, lo soltó de un empujón, se puso de pie como si no hubiera pasado nada y se sacudió las manos. Fue en ese momento cuando noté el entorno. La mitad de mi oficina estaba ahí. El personal de seguridad, los diseñadores, la recepcionista, y por lo menos 5 personas tenían sus teléfonos arriba, grabando absolutamente todo. La humillación era total y pública. Katy se despidió de mí con la mano, tomó a Cristal del brazo y caminaron hacia su coche, charlando como si acabaran de salir de tomarse un helado. Yo me quedé ahí, parado como idiota, viendo a mi hermano intentar levantarse del suelo mientras recogía sus gafas rotas, con la mirada perdida y el ego hecho pedazos frente a todos mis compañeros. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde el incidente del estacionamiento y sentía que les debía el desenlace de esta novela de oficina. Gracias por todos los mensajes, me he reído a carcajadas con los comentarios. Pues bien, el internet es implacable, pero los grupos de WhatsApp de la oficina lo son aún más. El video de mi hermano siendo sometido en 2 segundos por Cristal se esparció como pólvora. Para la mañana del lunes siguiente, no había un solo departamento en la agencia que no lo hubiera visto. Le hicieron memes, le pusieron música de fondo de peleas de anime, de todo. Incluso llegó a algunos grupos de amigos en común que tenemos Johnny y yo fuera del trabajo. Las consecuencias para Johnny fueron devastadoras. Físicamente, solo se llevó un buen raspón en el codo y el orgullo magullado, pero mentalmente, está destruido. No ha salido de su habitación en días. La primera semana me culpó de todo, me reclamó por no haberlo defendido y por no haberle advertido que la novia de Katy era, según sus palabras, un ninja encubierto. Yo le recordé, con la mayor paciencia que pude encontrar, que se lo advertí en múltiples ocasiones y que él decidió ignorarme. Ahora está en esa fase donde intenta fingir que no le importa, pero cada vez que agarra el celular y ve que alguien más compartió el video, se encierra de nuevo. Se cancelaron sus citas,
Dejó de ir al gimnasio e incluso desactivó temporalmente su Instagram porque la gente le estaba dejando comentarios sobre asfalto y llaves de judo en sus fotos sin camisa. Espero que de verdad, en el fondo, esto le sirva para darse cuenta de que el mundo no gira alrededor de su cara bonita y que un no siempre significa no, sin importar quién lo diga. En cuanto a mí, mi vida en la oficina mejoró un 200%. Katy y yo seguimos siendo inseparables en el trabajo. Nadie volvió a molestarla, obviamente. De hecho, ahora nos respetan un poco más, creo que por asociación directa con su novia. El viernes pasado, Katy y Cristal me invitaron a cenar a su departamento. Llevé unas cervezas, pedimos pizza y pasamos toda la noche hablando. Cristal es increíble, súper divertida y resultó ser mucho más relajada de lo que parecía ese día en el estacionamiento. Me contó, muerta de risa, que esa técnica en particular la enseña en la primera semana de sus clases de defensa personal básica, así que ni siquiera tuvo que esforzarse con mi hermano. Me ofrecieron darme clases gratis, por cierto. Les dije que lo iba a pensar, pero la verdad es que, teniendo a esas dos de amigas, siento que ya tengo las espaldas bien cubiertas. Así termina la historia del conquistador invencible que fue derrotado por su propia arrogancia. Gracias por leer mis desahogos. Si mi hermano vuelve a hacer alguna tontería, que seguro lo hará cuando se le pase el trauma, les mantendré informados. Por ahora, todo está en paz. Actualización 4. Hola otra vez, gente de Internet. Pensé que esta cuenta desechable ya había cumplido su misión en esta vida y que la historia del aterrizaje forzoso de mi hermano iba a quedar como una simple anécdota muerta. Pero bueno, me conecté ayer domingo por puro aburrimiento y vi que mi bandeja de entrada estaba literalmente a reventar de mensajes. Muchos de ustedes me preguntaban si Johnny había tenido algún tipo de revelación divina después del golpe, si había madurado o si, por el contrario, se había vuelto un ermitaño de por vida. Pues bien, pónganse cómodos, porque les traigo el chisme actualizado. Y les adelanto algo, el ego masculino herido es una cosa fascinante, y un poco patética. A ver, para responder a la pregunta del millón de una vez, no, mi hermano no aprendió absolutamente nada valioso. O sea, si aprendió a no meterse con mujeres que tienen novias que enseñan artes marciales, pero hasta ahí llega su gran crecimiento personal. Durante los primeros 2 meses después del incidente del asfalto, que, por cierto, así le decimos ahora Katy y yo a sus espaldas, Johnny fue un fantasma. Iba de la cama al trabajo, y del trabajo a la cama. No se miraba al espejo, no usaba sus lociones caras, daba un poco de pena, la verdad. Llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, el golpe le había reiniciado el cerebro para bien. Sin embargo, la naturaleza llama. Hace unas semanas noté que volvió a arreglarse el cabello con esa obsesión enfermiza que tiene. Empezó a salir los fines de semana otra vez. Yo, en mi infinita ingenuidad, pensé que tal vez iba a empezar desde cero, con una actitud un poco más humilde. ¡Qué equivocado estaba! El otro día me lo topé en la cocina de la casa de mis padres mientras me preparaba un sándwich. Se recargó en la barra con su típica pose de galán de telenovela barata y me empezó a contar que estaba saliendo con una chica nueva. Me describió cómo la había abordado en un bar y les juro por lo más sagrado, me relató exactamente la misma rutina barata que intentó usar con mi compañera de oficina. Las mismas miradas intensas de cazador de bajo presupuesto, la misma invasión de espacio personal, las mismas frases súper trilladas. Me aseguró, con esa sonrisa arrogante de siempre, que ella había caído rendida a sus pies en menos de 10 minutos. La curiosidad me ganó. Entré a su Instagram, que ya volvió a abrir, por cierto, pero tiene los comentarios limitados para que la gente no le ponga memes de llaves de judo, y vi las fotos de su nueva conquista. Miren, no quiero sonar superficial, porque de verdad no se trata de eso, pero Johnny siempre, toda la vida, apuntó a chicas que parecían sacadas de una pasarela. Mujeres que llamaban la atención a kilómetros. Era parte de su estatus, su trofeo personal. Pero las chicas con las que sale ahora, digamos que tienen un perfil muchísimo más bajo. Físicamente son muy distintas a lo que él solía buscar. Y no es solo esta nueva chica. Son chicas calladas, que se notan un poco inseguras, de las que probablemente no están acostumbradas a que un tipo con la genética de mi hermano se les acerque en un bar a decirles cosas al oído. Sinceramente, me dio un golpe de realidad muy feo al entender lo que estaba pasando. Mi teoría, y Katy está 100% de acuerdo conmigo, es que el ego de Johnny quedó tan, pero tan fracturado, que ya no puede lidiar con la más mínima posibilidad de ser rechazado. Bajó sus estándares al mínimo, y no porque de repente haya aprendido a valorar los sentimientos o la personalidad, sino porque necesita presas fáciles. Necesita mujeres que lo validen sin cuestionar absolutamente nada. Chicas que se sientan tan halagadas por su atención que jamás se atreverían a ponerle un límite, a burlarse de él o,
peor aún, que no tenga ni idea de la existencia de ese video viral donde una chica lo barre en el estacionamiento de mi oficina. Está usando a estas mujeres como curitas para intentar parchar su autoestima rota. Es triste, honestamente. La otra noche intentó presumirme que tenía a 2 chicas peleando por él en WhatsApp. Yo solo lo miré de arriba abajo, le di un sorbo a mi café y le contesté de forma súper casual que me alegraba mucho por él, pero que por favor tuviera cuidado con acercarse a los estacionamientos oscuros. Se puso rojo de la rabia, dio media vuelta y me dejó hablando solo en la sala. A veces no me puedo contener, lo siento. Y para los que me mandaron mensajes preguntando por Katy y Cristal, están mejor que nunca. Hace un par de fines de semana fuimos los 3 a comer hamburguesas. Entre risas, Cristal me confesó que a veces todavía usa el video de mi hermano en sus clases de defensa personal como ejemplo de lo que no se debe hacer al intentar agarrar a alguien, lo cual me hizo soltar una carcajada que casi me cuesta asfixiarme con las papas fritas. Ellas se han convertido en mi lugar seguro ahora mismo. Así que ahí lo tienen, gente. El dios griego no cayó del Olimpo para volverse humano. Simplemente se mudó a un charco mucho más pequeño donde todavía puede fingir que es un tiburón blanco. No creo que vuelva a actualizar esta cuenta a menos que ocurra otro milagro cósmico, pero los estaré leyendo los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje tan surrealista. Nos leemos.